Muy bien, hermanos. El día de hoy vamos a ver los dos testigos y los 144,000. Hay varias teorías en el cual nos dicen que los dos testigos, uno dice que es Eliseo, otro dice que es Elías, otro dice que es Moisés. O sea, no se sabe ciencia cierta según ciertas denominaciones quién son los dos testigos. Pero vamos a ver, de acuerdo a la palabra, quiénes son, porque ellos prácticamente van a ejercer un papel muy importante en la tribulación de los 7 años. Y es ahí donde viene que van a ser, ellos van a liderar a los 144,000 que ya está establecido que son de cada una de las tribus de, del pueblo de Israel. Así que vamos a notar que los 144,000 están relacionados, ¿verdad? Con los 144,000. Los dos testigos surgirán tras el arrebatamiento de la iglesia. Es ahí donde apenas sucede el arrebatamiento, aparece el anticristo y empieza a suceder en cadena una serie de sucesos que, como decir, efecto dominó, donde se va a relacionar todo en uno solo, ¿verdad? Entonces, estos dos testigos van a surgir tras el arrebatamiento de la iglesia, igual los 144,000. Ellos lo van a comandar, lo que le estaba comentando, y en un documental del Instituto del Templo en Israel, comentaban que hay ciertas personas que están estudiando ahí y se han dado cuenta que conforme están estudiando a Yeshua, ellos han ido viendo que efectivamente Yeshua ya pronto viene, pero se le han aparecido o se le han manifestado de otras maneras y ellos están reconociendo cada vez más al Mesías que va a venir. Entonces, podemos nosotros ver que efectivamente Dios está tocando corazones, corazones que recuerden de que Jesucristo vino a la tierra, a los suyos vino y a ellos no lo reconocieron, a él no reconocieron. Entonces, en este caso, cuando la gente está estudiando en el Instituto del Templo y todo, y se está dando solo la obra del Espíritu Santo es el que está revelando eso, y los 144,000 ya Dios debe de tenerlos escogidos. Son 12,000 de cada una de las tribus. Nacerán del mismo seno de la nación de Israel y deben ser judíos. Aquí quiero acotar algo. Los testigos de Jehová mencionan que ellos son los 144,000 de los que dentro de su pueblo son los que son los escogidos, nadie más. Pero la palabra es muy clara que los 144,000 son de cada una de las tribus. No va a ser otra nación ni nada, sino que es parte del pueblo de Israel. Acordémonos que en el tiempo de los 7 años de tribulación, la iglesia no va a estar, no va a estar, o sea, prácticamente de acuerdo a la profecía que Daniel dio, es ahí donde esta profecía le da al pueblo de Israel, no es a otro pueblo. Pero lamentablemente, recordemos que Jesús es muy claro en su palabra en el tiempo que cuando Él se vaya a llamar a la iglesia, los que van a irse son aquellos que han estado tomados de la mano del Señor
y efectivamente son aquellos los escogidos. Permítame que estoy ingresando a gente. Muy bien. Son ellos los que realmente la iglesia en la que va a subir y va a haber gente que se va a quedar en la tribulación. La palabra dice que dos estarán en el campo, uno será llevado, uno será dejado. Dos estarán en la cama, uno será llevado, otro será dejado. Entonces podemos ver que aún dentro de la iglesia cristiana evangélica, va a haber personas que se van a quedar. No todos son los que están dispuestos, el que ama la venida de Cristo. Entonces, van a tener que vivir prácticamente el efecto de los 7 años de tribulación, sino antes o se han ido en una de las veces que llegan las personas a aceptar el evangelio y mueren a causa de ellos. Dentro de la tribulación, no aceptan la marca o prácticamente se pierden, ¿verdad? Entonces, es importante, por eso les decía yo a ustedes, es importante mejor irnos en el primer bus, porque no sabemos qué es lo que va a pasar en ese tiempo, ¿verdad? La palabra dice que muchos son los que van a renegar, se van a apartar y no van a aceptar a Dios en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ellos van a surgir de una manera impresionante, ¿verdad? Y ellos son los que se van a enfrentar al anticristo y al falso profeta, donde los van a desenmascarar ante el mundo que va a quedar en el tiempo de la tribulación. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo lo vamos a ver o no los vamos a ver. La iglesia no. Recuerden, la iglesia va a estar en el cielo con Cristo. Los dos testigos van a ser personas físicas. Dice, daré a mis dos testigos en un Apocalipsis 11:3 que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. A principio de esta clase habíamos comentado en qué consiste los 1260 días, ¿verdad? Hay un cálculo que yo les había dicho que eran 3 años y medio, 3 por 5. Recuerde que el calendario eh, judío es un calendario lunar y son de 360 días, que dan 1260. Es importante que ustedes sepan muy bien de dónde viene esta cantidad, porque en las escrituras va a encontrarse, ¿verdad? Va a encontrarse 42 meses o 1260 días, que es prácticamente lo mismo. La predicación tanto de los dos testigos como los 144,000 va a durar 3 años y medio de la tribulación, desde estos 7 años, ¿verdad? Entonces ahí les estoy mostrando que son 42 meses o 1260 de donde ellos van a profetizar, empezando la tribulación. Muy bien, ellos estarán vestidos con ropas ásperas de silicio color oscuro. Actualmente los judíos, los ortodoxos, son los que están vestidos de negro, tienen sus pechot, tienen su kipá, otros usan sombrero, ¿verdad? Y esto no es que lo hayan tomado prácticamente de ya la costumbre judía, sino que cuando fue la diáspora después del 70, después de Cristo, cuando Tito destruyó el templo, eh, de acuerdo a la historia, muchos se fueron a Polonia, se fueron a otros lados de Europa y adquirieron costumbres
de esos países y por el frío usaban vestimenta oscura. De ahí es que hoy por hoy los ortodoxos visten de una sola forma y de acuerdo a lo que son los pechots, en el Levítico y en el Antiguo Testamento mencionan que eran parte de lineamientos que Dios había dejado en aquel tiempo, las filacterias, ¿verdad? La hora de orar y así sucesivamente. Pero en el caso de los dos testigos acá, van a ser vestidos de ropas ásperas y de silicio, de ropa oscura. ¿Verdad? Los judíos, como estaba comentando, tienen una cierta similitud con lo que va a aparecer con los dos testigos. Los dos testigos están representados por dos olivos. Si nosotros vemos lo que es el escudo de Israel, tiene dos olivos. Y es ahí donde dice Zacarías 4, 2 al 6, ¿verdad? Dice, se refiere a la menorá que se encendía en el tabernáculo. A ver, hermanos, Zacarías, para leer Zacarías capítulo 4, versículo 2 al 6. A ver quién lo tiene. Yo lo tengo. Dele, hermano, por favor. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien. Muchas gracias, hermana. Aquí nosotros vemos que los judíos toman esa palabra y de ahí es donde hacen este escudo que representa la menorá y también los dos olivos. Los dos olivos son lo que es la representación de los dos testigos, donde van a representar prácticamente la unción que ellos van a tener para representar al Espíritu Santo aquí en la tierra. Ellos son el producto donde va a haber un derramar del Espíritu Santo bien grande, bien grande. Si ustedes pudieran tomar nota, Apocalipsis 6:9, Apocalipsis 7, 9 y 10 y Apocalipsis 15:2, vamos a ver los diferentes grupos, por decirlo así, que van a aceptar el evangelio que ellos van a tener. Entonces, muchos dicen que el Espíritu Santo no se va de la iglesia, perdón, de la tierra. Dice que se va con la iglesia. ¿Quién es el que redarguye de pecado? El que redarguye de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo quiere decir que sí va a estar en la tierra y va a darle esa unción especial a los dos testigos y le va a dar esa unción también a los 144,000. Y es donde termina de cumplirse Mateo 24:14, que irán hasta los confines de la tierra y van a tener ese recogimiento, esa cosecha de almas donde ellos van a predicar el evangelio en ese tiempo, gente que se va a salvar, ¿verdad? Gente que va a salir donde dice la palabra que y habrá una gran multitud que estarán vestidas de ropas blancas y tendrán palmas en sus manos. Es ahí donde son personas que
ellos estuvieron en la tribulación y serán ellos este, salvos en este tiempo que va a acontecer en el futuro. Entonces, ellos son los que van a tener la presencia de la unción del Espíritu de Dios aquí en la tierra. Por eso les decía, el Espíritu Santo no se irá, ¿verdad? Porque Él es el que redarguye de pecado. Y prácticamente estos dos olivos van a estar representados por Él. Los dos profetas van a hacer la obra de lo que el Espíritu Santo les vaya indicando en ese tiempo de tribulación. Ahora bien, ¿quiénes son estos dos profetas? Que la gente tanto uno dicen uno, otros dicen otro, y para eso es importante ver que van a tener, como estamos hablando, esa representación sobrenatural del Espíritu Santo, van a hacer milagros, van a hacer señales, y ellos van a estar as- eh, trabajando aquí en la tierra de una manera muy especial, muy sigilosa, porque el Espíritu Santo, Dios también muy bien quieren, desean que ellos se puedan salvar la mayoría de la gente, ¿verdad? Entonces, cualquiera que quieran matarlo no podrán en esos 3 años y medio. Pero después de los 3 años y medio, cuando vimos la abominación desoladora, es ahí donde el anticristo que se va a manifestar como bestia, él es donde él va a mandar a matar a los dos testigos, ¿verdad? Entonces, eh, ellos son una parte muy importante para poder salvar lo más que se pueda de la gente que va a estar en el tiempo de la tribulación. Vemos que el principio de la Torá fue anunciado por Moisés de la ley de la retribución. Aquí hablamos, ¿verdad?, de que estos dos testigos van a actuar como quien dice, como si fuera eh, el tiempo cuando era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿De qué forma ellos van a trabajar? De acuerdo al evangelio que se va a dar en ese tiempo, van a reconocer a Cristo y si ellos, las personas que van a estar en la tierra, van a recibir el mensaje y los van a matar por a costa de su vida, o sea, los van a matar porque van a reconocer no al anticristo, sino a Cristo, y es ahí donde van a faltar ellos, los van a matar. Entonces, las personas que se queden en la tribulación y vayan a estar viviendo en ese tiempo de muy difícil, porque vimos así rápidamente lo de los sellos, lo de las trompetas, lo de las copas, cosas que van a suceder muy diferentes situaciones a lo que estamos viviendo actualmente. Si ahora con lo del COVID fue algo muy duro, en el tiempo de la tribulación va a ser peor, ¿verdad? Entonces, van a suceder acontecimientos que nunca en la vida se ha vivido y también la naturaleza es la que vas también a estar trabajando arduamente con terremotos, lluvias fuertes que te caen granizos y así sucesivamente. Entonces, ¿quiénes son estos dos testigos? Si vemos en el caso de Moisés, ¿verdad? Que ciertos predicadores dicen que no puede ser Moisés porque Dios le dijo a él que no podía entrar a la tierra prometida. Entonces, podemos nosotros notar que el milagro que aconteció en el Antiguo Testamento como uno de los profetas más importantes de la historia, lo vemos, veamos Éxodo 7, 14 al 18. A ver, hermanos, si gusta alguno lo lee.
Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí hasta ahora no has querido ir. Y así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Muy bien. Dice que el río va a ser, se va a convertir en sangre. Entonces, de acuerdo a lo que aparece en Apocalipsis, veamos, con relación a los dos testigos, Apocalipsis aparece, y aparecen los dos testigos, permítanme, Apocalipsis 11, y dice, Apocalipsis 11, 3 en adelante. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere darles daño, debe morir de él de la misma forma. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para que se conviertan en sangre, y para herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quiera. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Eso lo vamos a estudiar. Donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, si vemos que Moisés hizo ese milagro de convertir el agua en sangre de acuerdo a lo que Dios le había dicho a él, estos dos testigos van a hacer cosas sobrenaturales, y una de ellas que va a convertir el agua en sangre. Entonces podemos ir viendo que Moisés podría ser uno de los dos testigos, ¿verdad? Elías, Elías es otro fue el que ordenó para que el cielo se cerrara y no lloviera en los días de la profecía. Oró también para que hubiera lluvia, y cayó lluvia, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que esta señal, tanto de Moisés y una de Elías, el encargado de llevar las plagas en Egipto de parte de Dios fue Moisés. Y todo lo que van a ver, según lo que dice el versículo 6, que va a convertir el agua en sangre, que va a herir la tierra con toda plaga. Entonces, vemos que el perfil indicado de uno de los dos testigos es Moisés. Y el que cierre el cielo a fin de que no llueva, el otro indicado es Elías, ¿verdad? Así que no hay quite, no hay otro personaje que pueda decir que va a ser esos mismos milagros, sino que los mismos que realmente están ahí. Bueno, estuvimos viendo el versículo 7 al 11. En sentido espiritual,
aquí hay algo que recalcar. Dice de que eh, en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Suena raro Sodoma y Egipto, pero hay algo que está aconteciendo actualmente en Israel y hay documentales. Mire, hermanos, el movimiento LGTBQ está incrementándose muy aceleradamente en escuelas, en caricaturas, en todo esto. ¿Por qué? Porque es preparar la plataforma para cuando acontezca el anticristo y se vea todo muy normal, muy natural. Entonces, el, el momento que se diga en sentido espiritual se llama Sodoma, es porque en Israel, aunque ustedes no lo crean, que es una ciudad, un país que de ahí vino Jesucristo, que ahí se desarrolló todo, que Dios lo llamó como pueblo adquirido. O sea, fue algo muy especial, es donde mayor se está proliferando lo que es el movimiento LGTB o homosexualismo, lesbianismo, y ahora aparecen no binarios y cosas así. Han habido marchas a nivel mundial, pero las marchas que han habido en Israel de 5 años para atrás han dicho de que han sido marchas mucho más grandes en cualquier otra ciudad. Va a ser como quien dice el país que es mayor manifestación de ese mover. O sea, por eso se dice que en sentido espiritual se llama Sodoma. ¿Y por qué Egipto? Egipto se llama porque Egipto es donde se ha manifestado la mayoría de la idolatría. Y hoy por hoy, hermanos, hay gente, la mayoría son idólatras. Idolatran su cuerpo, idolatran imágenes familiares y lo que son imágenes, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos que en Egipto hay una opresión muy grande a nivel espiritual, que es donde se va a manifestar también en el tiempo de los 7 años de tribulación. Y por eso es que dice, y sus cadáveres, cuando los dos testigos los mate el anticristo, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. O sea, Jesús fue crucificado ahí en Israel. Ahora bien, muchas personas han pensado que lo que diga el sentido espiritual es Roma o el Vaticano, ¿verdad? Porque es donde es la mayor parte de la manifestación de lo que se ha dado la parte religiosa. Pero la palabra nos está indicando que es donde Jesús fue crucificado y Jesús no murió en Roma, no estuvo en esos lados, sino que estuvo en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, aquí donde les he estado explicando y donde Israel ha estado la mayor parte a nivel mundial de homosexualismo, en Tel Aviv se ha convertido la mayor cantidad de homosexuales, la misma ciudad de Santa Jerusalén, Tel Aviv se convertirá en primer objetivo de donde se manifiesta el homosexualismo. Después del arrebatamiento, ¿verdad?, de la iglesia, cuando el diablo tenga libre acción a la tierra, los homosexuales gobernarán el mundo, por decirlo así, porque la gente lo va a ver muy normal. Ahora, es como una comparación. El COVID lo están viendo ahora como una gripe, ya no como la pandemia, ya como algo que ya pasó, se ve ahora normal. En el tiempo de la tribulación, esto
lo que es el lesbianismo, el homosexualismo y todo eso se va a ver muy normal, ¿verdad? Y de hecho, habíamos visto que en Daniel, que el anticristo no le iba a hacer caso a las mujeres y muchos, lo que son estudiosos y escatólogos, dicen que el anticristo va a ser homosexual porque va a permitir la libertad en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos ver que va a ser algo bastante crítico en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí les venía comentando que en Europa, en España, en Madrid, hubo 200 millones de euros fueron dados para una marcha de orgullo gay, ¿verdad? Según hay escatólogos hermanos, dice que George Soros es uno de los que está respaldando esto que está dando. Es un hombre muy millonario. Si ustedes investigan en internet a ese hombre, se van a dar cuenta que está respaldando todo lo que es LGTBQ. Ahora bien, Moisés en la Torá menciona y se prohíbe en el Levítico 18, 22, 23 que no se acostará hombre con un hombre como si fuera mujer, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. O sea, eso, aunque la gente lo va a ver muy normal, pero para nosotros y para lo que Dios ha dejado en su palabra, no es normal, ¿verdad? Eso es prácticamente condenado por Dios, ¿verdad? Y lo que les mencionaba, ¿verdad? Que Egipto va a ser la opresión espiritual, lo que va a gobernar el tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Porque el anticristo también va a estar ahí. Y acuérdense que él va a presionar a gran manera a los habitantes de la tierra. Y es ahí donde ellos van a sentirse también, claro, van a encontrar un hombre que va a traer un mover diferente, que la tierra va a encontrarla en caos y él va a hacer algo disque sobrenatural, pero va a haber opresión en la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás va a estar en la tierra, va a estar sus seguidores, los demonios, y se van a manifestar, ¿verdad? La palabra dice de que los ángeles que están prisioneros van a estar para el tiempo de la tribulación. Entonces va a haber un tiempo bastante de opresión, ¿verdad? Los judíos que no practican en este caso, el velatorio, cuando la gente muera, eh, prácticamente los judíos cuando mueren los entierran. Ellos no celebran el velatorio. ¿Por qué lo comento? Porque cuando dicen que los dos testigos los van a matar y los van a dejar 3 días en la plaza, es como que los van a dejar para que la gente los vea que el anticristo los mató y prácticamente ellos no van a revivir. O sea, no los van a permitir que los sepulten. Y ahí es donde le vengo a explicar que los judíos no practican el velatorio, sino que todo judío que muere inmediatamente es enterrado, ¿verdad? En el momento que fallece, salvo que tengan familiares afuera, les permiten y ya después los entierran. El velatorio está prohibido en Israel. Entonces, este caso, que los dos testigos cuando mueren y los dejan muertos sobre la plaza, es como para avergonzar lo que Dios está haciendo ante las demás personas, ¿verdad? Dios mismo, quiero decirles que en Amós 2:1 no permite lo que es la incineración. ¿Por qué? Veamos ese versículo, si me interesa que ustedes lo vean. Sí, muchos hemos caído en esa práctica de incinerar, pero veamos Amós, capítulo 2. Amós es un profeta menor y es donde se menciona acerca de esto. Es el único versículo en toda la Biblia que habla de este asunto.
Amós capítulo 2, versículo 1. A ver quién lo tiene. Yo lo tengo. De la hermana Cintia. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Muy bien. Si nosotros vemos eh, en el primer capítulo, el segundo capítulo, viene hablando Dios de los juicios que va a acontecer a todo el pueblo y a las diferentes naciones. En el capítulo 2 habla exactamente que por haber calcinado los huesos del rey Edom, él dice que no revocará su castigo. Entonces, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la palabra nos dice muy claro que nosotros somos, de polvo somos y vivimos y al polvo volveremos o a la tierra. Entonces, Dios nos hizo para ser sepultados, no para ser calcinados. Y lamentablemente hoy por hoy cometemos el error de tener esa práctica porque no conocemos la palabra. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Que, ¿por qué se le explico esto? Porque estoy hablando de que los judíos no aceptan el velatorio y tampoco incineran, ¿verdad? Entonces ellos sepultan. Ustedes van a encontrar los cementerios ahí en Israel así. Em, el, el hecho de que los dos testigos estén sobre la plaza y los tengan avergonzando, por decirlo así, ¿qué fue el pecado que ellos cometieron? ¿Qué fue lo que realmente hicieron ellos? Fue prácticamente dar la palabra de Dios para que ellos pudieran eh, alcanzar a lo máximo a las personas, que ellos puedan predicar el evangelio y ellos puedan ser salvos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que los muertos se entierran, en este caso, ¿verdad? Y no se queman. Estos dos testigos evitarán que se entierren, evitarán que los entierren, los dos profetas, y sus cadáveres serán tirados en la plaza principal. Vea qué increíble. Dice el versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. A ellos los veían como atormentadores por la palabra que daban. Si es cierto, unos iban, se salvaban, pero otros los detestaban. Entonces, dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. Qué increíble es que el anticristo los deja en la plaza para ridiculizar la obra de Dios, y cuando ven que reviven, ellos sí fueron resucitados. Entró espíritu en él, el Espíritu Santo entró en ellos y ahí es donde ellos levantan. Y le dice, sube acá. Y es ahí donde los ven y se van por las nubes. O sea, ahí sí podemos nosotros ver que esta obra, más que el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no se va de la tierra después del arrebatamiento, porque el Espíritu Santo va a hacer obras sobrenaturales aquí. Va a respaldar esta obra de la predicación, el ministerio y la resurrección de estos dos profetas, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En ese entonces hubo un gran terremoto y fue algo que muchos se hincaron, se postraron y adoraron,
por lo que había pasado. Entonces, podemos ver nosotros que los dos cadáveres que estaban en la plaza revivieron y le da pie a ver a la bestia y efectivamente Dios no queda ridiculizado. Dios lo hizo que todo ojo lo viera, porque una de las formas que todo mundo lo va a ver es que va a ver los medios de comunicación van a ser el, el mover del espíritu, del anticristo, perdón, en ese tiempo, porque él se iba a manifestar por medio de los canales, de los teléfonos, de varias formas de comunicación para darse a conocer y dar sus lineamientos y condenar a la gente que no aceptaban la marca. Todo iba a ser de esa forma para que todo el mundo se dé cuenta y de esa manera también la gente se iba a dar cuenta que los dos testigos los habían matado, los habían dejado ahí en la plaza y también se iban a dar cuenta de que ellos iban a ser resucitados, ¿verdad? Entonces, ellos quedarán atónitos, ¿verdad? De que sin clonación, sin forma de cómo el anticristo, que supuestamente, ¿se acuerdan lo que vimos en la abominación desoladora, que era, que es y que será? Es porque salía de las profundidades del abismo, un demonio que iba a entrar en el anticristo y por eso se iba a manifestar como bestia. No iba a haber necesidad con estos dos testigos porque ellos eran enviados por Dios. En el caso del anticristo, tenían que ver de qué forma le daba vida, ¿verdad? Él no iba a revivir, sino que acordémonos que no iba a tener, al morir el anticristo porque lo mataron, no iba a tener espíritu y no iba a tener alma. Entonces solo iba a tener el cuerpo. Y tuvo que hacer algo el falso profeta y Satanás de las profundidades, ¿se acuerdan? Que lo vimos, las profundidades del abismo entra un demonio y es ahí donde el anticristo se manifiesta, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver la contraparte. Dios está en el mover con los dos testigos. Elías y Moisés vendrán a la tierra, predicarán en el tiempo final de la historia, cuando la iglesia se haya ido. Estos dos profetas judíos surgirán junto con los 144,000, van a llevar el mensaje de salvación a todos los habitantes de la tierra. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Como dice en Mateo 17, 10 y 11, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, ¿verdad? Malaquías 4:5, he aquí que yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El día de Jehová va a ser el día que venga Jesucristo con la iglesia y pone sus pies en los montes de los olivos y va a ser ahí el momento que va a separar a las personas de ovejas a las cabras, ¿verdad? Entonces ese va a ser el día del Señor o el día de Jehová. Entonces podemos ver que estos dos testigos tienen el mismo mover, la profecía de Jeremías, y dice que sale de fuego de su boca. Lo que sale fuego de su boca es la palabra, lo que ellos van a dar en los 3 años y medio de predicación. Y es ahí donde por eso la gente se molestará y no va a querer escucharlos, ¿verdad? Los va a ser atormentados. Es de esta forma como la palabra llega lo más directo cuando los dos testigos son los que van a predicar. Ahora bien, vamos a compartir lo que corresponde a los 144,000
que son los que les van a ayudar a ellos a llevar a cabo esta obra. Muy bien, ya están viendo la pantalla. ¿Quiénes son los 144,000? Según en Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3. Veamos. Apocalipsis capítulo 7, 1 al 3. A ver, ¿quién lo tiene? Yo Es lo tengo. capítulo. Debe, Cintia. No, adelante, hermana Alicia. Iba a preguntar. ¿Es el Diga, hermano. capítulo 1 del 1 al 3? Capítulo 7. ¿O capítulo 7? Sí, capítulo Dale, 7. Cintia, que no lo tengo. Va. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Muy bien, muchas gracias, hermana Cintia. Vemos de que en el tiempo de la tribulación se va a dar orden a los ángeles para que no dañen, dicen, ni la tierra, ni el mar, ni los árboles, o sea, nada natural, y va a aparecer a los 144,000 como que están reteniendo todos esos eventos hasta que estén sellados los 144,000. 144,000 sellados, ellos terminarán la evangelización del mundo después del traslado de la iglesia, ¿verdad? Que este versículo, Mateo 24:14, no termina todavía cuando la iglesia se vaya en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque dice que va a predicar a lo más profundo, a lo más confines de la tierra. Es ahí donde nosotros vamos a ver el cumplimiento, perdón, se va a ver el cumplimiento de ese versículo, ¿verdad? Porque ellos van a ir a predicar de una manera sobrenatural. No sabemos ciencias ciertas qué es lo que va a utilizar, qué es lo que van a hacer, si van a viajar o qué van a hacer. Nada más sabemos que ellos van a evangelizar. Son judíos, aunque ustedes no lo crean, son judíos que ellos han mantenido siempre su Torá, pero Jesucristo está trabajando en ellos y es ahí donde ellos van a mantener a esta gente para que sean salvos, ¿verdad? Isaías 66, 18 al 21, miren lo que dice. Es Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones Tarsis, que es Italia, Fut, que es Libia, Lut, que es Turquía, que disparan arco, a Tubal y a Jubán, que es Chipre, a las costas lejanas que no oyeron de mí, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. O sea, van a trabajar en ellos y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos, caballos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. O sea, en aquel entonces habla de mulos, caballos, carros, camellos y así. Hoy por hoy la tecnología ha avanzado tanto,
¿verdad? Que por eso les decía que no sabemos si van a estar viajando o se van a mover en diferentes formas. ¿Cómo va a ser si el Señor los va a mover? No sabemos, la palabra no lo dice, pero que va a haber algo sobrenatural, va a haber, ¿verdad? Dice, tengo este cuadro donde en los hijos de Israel, cuando Jacob le dio la bendición a sus hijos, todos sus hijos están en la forma como hijos de Israel. Ahí está Adán y está Manasés. Pero en el capítulo 7 de Apocalipsis, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que en el 5 habla de la tribu de Judá, de Rubén y de Gad. En el versículo 6 de Aser, Neftalí y Manasés. En el versículo 7 hablará de Simeón, Leví y Sacar. Y en el versículo 8, la tribu de Zabulón, de José y de Benjamín. Aquí vemos que no está Dan. ¿A quiénes van a sellar? A Judá, a Rubén, a Gad, a Aser, Neftalí, Manasés, que es hijo de José. Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ahí entra José. En el tiempo que no está escogido la tribu de Dan, ¿por qué no? Según los escatólogos dicen que el anticristo saldrá de la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la bendición que dio Jacob a cada uno de sus hijos, creo que eso ya se los había mencionado a ustedes, Dan va a hacer varias cosas, o hizo en el Antiguo Testamento varias cosas que Dios no aprobó. Y en la forma como eh, dice la bendición de Jacob, dijo de que él iba a juzgar el pueblo. ¿Y quién va a juzgar el pueblo? ¿Quién va a estar en eso? El anticristo. Entonces, de ahí es donde creen que el anticristo sale de Europa y es donde va a llegar a Israel a posicionarse ahí en Israel. Recordemos que los levitas eran los que eran los sacerdotes y los que servían en el tiempo del Antiguo Testamento en los judíos. No, en esos 144,000 sellados no va a haber gentiles, van a ser eh, del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces no entra gentiles en estos sellados. Eso se los repito una y otra vez. Los 144,000 deberán ser judíos y de sangre, que es lo que anticipó un poco la hermana Cintia de leerlo. Y si vemos los versículos del 5 al 8, ahí dice cuáles eran las tribus que iban a estar. O sea, van a ser judíos. Lo curioso de esta clasificación, ¿verdad? Lo que les estaba comentando, que Dan no está. Entonces, si ustedes, para que ustedes puedan ver, Génesis capítulo 49, veámoslo. Génesis capítulo 49, versículo del 16 al 18, habla de la bendición que dio Jacob a Adán. No podemos decir que fue una bendición, porque vea la forma como le dice. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Tu salvación esperaré, oh Jehová. O sea, Jehová va a restaurar a Adán en el día que va a estar la nueva Jerusalén, porque ahí ya se nombra. Dios va a
restaurar a Adán, ¿verdad? Pero ustedes ven que la forma como Jacob profetiza acerca de su hijo no fue nada buena. Y si ustedes pueden leer en el capítulo 19 y 20 de, bueno, 19, 20 de Jueces, van a ver la masacre que hicieron la tribu de Dan. Y así sucesivamente, la tribu de Dan fue como un pueblo nómada, un pueblo que no se sujetaba. Entonces, si vemos la historia, el contexto y la historia y lo que va a acontecer, está como muy ligado, ¿verdad? Por eso no aparece. Entonces, Dan fue sustituido por Manasés. Si lo vemos en en la imagen que yo les mostré, Dan está dentro de la profecía de su padre, pero no está aquí en Apocalipsis 7, sino que entra uno de los hijos de José. Y ahí es donde ellos van a profetizar. Ahora bien, los 144,000 son sellados por Dios poco antes de comenzar la tribulación para ser protegidos en medio de la hora de la prueba. No sabemos qué tipo de marca va a ser lo que van a tener, pero dice que van a estar sellados en sus frentes. Los escatólogos no encuentran nada, no hay nada en la palabra, ¿cómo puede ser? Solo se sabe que lleva el nombre de Dios y que van a ser sellados, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que les estaba comentando. Eso es lo que sí van a ser ungidos, van a ser consagrados para que ellos prediquen en el nombre del Padre y del Hijo, ¿verdad? Ellos serán sellados por el Espíritu Santo, pues predicarán de tal manera que millones se salvarán. Porque si el Espíritu Santo se fuera, ¿cómo se iban a salvar todos esta multitud de gente? ¿Verdad? Entonces, tenemos nosotros que visualizar que el Espíritu Santo no se irá de la tierra, ¿verdad? Todavía va a hacer acciones aquí en la tierra. Millones de judíos y gentiles se salvarán de esos 144,000 por ellos, ¿verdad? Entonces, ahí les di unas citas bíblicas, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Con el tiempo estamos bien. A ver, uno que me lea Apocalipsis 6:9, otro que me lea Apocalipsis 7, 9 y 10, y otro que me lea Apocalipsis 15:2. Apocalipsis 6:9. A ver, hermanos. ¿Quién tiene? Vamos. Ok, yo leo Apocalipsis 6:9, Bueno, hermano. porque veo como que no se quieren animar. Sí, Cuando, estoy viendo. cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Leas el 10, por favor. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ujú. Muy bien, gracias, hermana Cintia. Este es uno de los sellos, el quinto sello. Dice que las almas van a estar debajo del altar de Dios. No van a estar con la iglesia. La iglesia va a estar en el tribunal de Cristo. La iglesia va a estar en las bodas del Cordero. Ellos no van a participar con ellos, van a estar debajo del altar. ¿Quiénes son ellos? Ellos son un grupo de los que salieron salvos de la tribulación. Hoy estamos por gracia y ese día, en el tiempo de la tribulación, van a estar a costa de tu vida.
sea, a costa de la vida de la persona, porque si ellos van a aceptar a Cristo, los van a matar. Y dice en el quinto sello que, y vi las almas que estaban debajo del altar de Dios, que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que los 144,000 y los dos testigos usaban. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Dice, ¿hasta cuándo? Estaban como reclamando, ¿hasta cuándo hemos nosotros de esperar cuando juzgues y vengas nuestra sangre, los que moran en la tierra? Y el ángel le sigue diciendo, espérate un tantito más, por decirlo así, porque falta todavía que lleguen, ¿verdad? Entonces, nosotros ver, hermanos, que en el versículo 11 dice, y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también han de ser muertos como ellos. Ellos van a ser como mártires en el tiempo de la tribulación. Por eso lo digo que van a haber grupitos, van a haber grupos y grupos, y aquellos los que no aceptaron la marca también. Entonces veamos Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Gracias, hermana Alicia. Y Apocalipsis 15, 2. Amén, yo lo leo, hermano. Léalo, hermano, por favor. Oí una voz que decía del cielo, me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz y la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Muy bien, hermano, muchas gracias. ¿Me puede leer también 15, 2? Por favor. Apocalipsis 15, 2, hermano Abimael, ¿verdad era? Era el hermano Edwin el que leyó. Edwin, hermano Edwin, ¿lo tiene ahí usted todavía abierto? Ok, Capítulo permítame. 15, 2. Apocalipsis 15:2. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y su número de su nombre, en pie sobre la mar del vidrio, en las arpas de Dios. ¿Solo el 2? ¿Sí? Okay. Y vi y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia
y su imagen. Eso no lo escuché que lo dijera. Y sí, su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea, aquí con estos versículos, hermanos, que hemos considerado, se podrá notar que va a haber mucha gente que va a salvarse en el tiempo de la tribulación, pero el tiempo va a ser tan crítico que muchos van a renegar, porque dentro de lo que leyó el hermano Edwin, dice que aparecieron dos, tres ángeles, y ahí es donde ellos, uno salió como a dar la palabra porque ya no había nadie más y ninguno se salvó. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que prepararnos, hermanos, prepararnos para la venida, la llamada de Cristo para la iglesia. Prepararlos de qué forma, en oración, buscando su palabra, teniendo intimidad con Él, diciéndole o tratando de que ese viejo hombre salga de nuestra vida, porque es ahí donde nosotros tenemos que ser personas que marquemos la diferencia ante las demás personas, ¿verdad? Que seamos cristianos verdaderos, que hablemos de Cristo y que de verdad se nos note y que de verdad lo vivamos. Hay que vivir la palabra, hermanos. Entonces, preparémonos para el día que viene y podamos irnos en ese bus, porque en los otros buses no sabemos si la gente podrá sobrevivir o no, en el sentido de salvarse, ¿verdad? Entonces, los 144,000 serán asesinados por la bestia. Luego de su muerte, los 144,000 serán recibidos en el cielo. Si ustedes ven el capítulo 14, el versículo 1 dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escritos en la frente. Y oí una voz del cielo con estruendo en muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Y qué era especial en ellos? Dice que ellos tocaban, cantaban un cántico que solo ellos podían cantar. Entonces, en el cielo se va a diferenciar a la gente. Les había dicho. La iglesia tiene sus coronas, que son los 24 ancianos. Eso de tema no lo pudimos ver. Los que salen de la tribulación son los que tienen palmas en sus manos. Los 144,000 tendrán arpas en sus manos y cantarán un cántico que nadie lo ha cantado, solo ellos, ¿verdad? Entonces, vemos que nos vamos a diferenciar en el cielo. Y es ahí donde tenemos que ver que los 144,000 en el 7 se veían que los habían sellado, los estaban sellando de las 12 tribus de Israel, y en el 14 ya aparecen muertos. ¿Por qué? Porque la bestia los mató, ¿verdad? Ellos, según la palabra dice, que son vírgenes, puros, tanto espiritual como físicamente. Han sido hombres que se han conservado para Cristo, o sea, para Yeshua. Entonces, ellos son hombres que se van a guardar tanto físicamente como espiritualmente, ¿verdad? Y van a marcar la diferencia. Ellos no se contaminaron con mujeres ni con la ramera del Apocalipsis, el sistema religioso corrupto que habrá en ese tiempo. Entonces los 144,000 vemos, ¿verdad? Que tendrán sus arpas y van a cantar. Y ellos respaldarán a los dos testigos, Elías y Moisés. En esta lista no figura la tribu de Efraín, tampoco, ¿verdad? Porque Efraín se menciona que era muy idólatra, entonces no fue
tomado Efraín. Si ustedes ven el Apocalipsis 7, se ponen a leer las tribus, no está Efraín. Fue sustituido José. ¿Por qué? Porque Efraín fue muy idólatra. Entonces no se tomó. El día que Israel caiga bajo el dominio de la tribu de Dan, el anticristo estará reinando y aplastará a Israel sin misericordia. El anticristo va a querer destruir Israel. Lástima que no pudimos ver eh, lo que es la guerra de Armagedón, porque ahí es donde se menciona de que Israel va a clamar a Dios desde sus entrañas, van a clamar porque verán la forma de cómo los van a eliminar, los van a destruir. Y es ahí donde después viene Jesucristo con toda la iglesia y los ángeles en su segunda venida, ¿verdad? Entonces, este va a rescatar a Israel. Y entonces nosotros podemos ver que realmente el tiempo que va a vivir Israel en el tiempo de la tribulación va a ser fuerte. Por eso la palabra dice que Israel hay que estar orando por él, hay que clamar por Israel, bendecir a Israel, porque todo lo que le va a venir, ¿verdad? Leví y José ingresarán en lugar de esas tribus, ¿verdad? Lo que estábamos viendo en el Dan y Efraín serán restaurados en el milenio y los 144,000 provocarán un milagro impresionante y tendrán mucho más poder que Pedro y Pablo cuando estuvieron aquí en la tierra. La gran muchedumbre escapa del anticristo, acepta el mensaje de la salvación de los 144,000, ¿verdad? Que ellos hicieron milagros, prodigios y después aparecen en el cielo. Esta multitud no sube al cielo exactamente como estaba en la iglesia, como lo estaba explicando, ¿verdad? Sino que esperan hasta que estén todos listos y salen de la gran tribulación, ¿verdad? Y esto es lo que son los 2 testigos y los 144,000. Preguntas. ¿Tienen preguntas ustedes, mis hermanos? ¿O es un tema un poquito duro, difícil, entendible? A ver, hermana Alicia. No. Ah, ok. Bueno, este, quiero recordarles que eh, de hoy en 8 terminamos con examen. No he recibido la mayoría de los trabajos de investigación. El examen va a ser en la plataforma Moodle, ¿verdad? Así como lo hicieron con el hermano Herbert Ramírez. Espero que no hayan tenido problema y que hayan estado haciendo el examen sin ninguna salvedad. Y la próxima semana vamos a concluir, ¿verdad? Como ustedes vieron el comunicado que envió el hermano Cepeda, vamos a concluir el martes y ya el jueves empiezan ustedes con la otra materia, ¿verdad? Y este jueves que vamos a analizar el Tribunal de Cristo. El Tribunal de Cristo es una de las manifestaciones que se va a dar en el cielo para la iglesia. Lo que hemos venido hablando durante estas clases han sido en la tierra. Ahora vamos a hablar el jueves de un acontecimiento que será en el cielo para con la iglesia. Es importante, hermanos, si usted no sirve en la iglesia, que usted sirva, porque usted ahí va a poder ver que efectivamente va a haber premiación. Vamos a ver las premiaciones, las coronas que se le dará a la iglesia, dependiendo de cómo usted sirvió en el cuerpo de Cristo. Muy bien, si no hay preguntas, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta de examen o algo así, hermana Alicia.
Ya yo tengo lista la tarea, pero me estaba preguntando si se lo puedo mandar a su email address. Sí, sí, me lo puede mandar al mail de Adriana Chavarri @templocristiano.com punto org. Se Esa lo la puede, tenemos en la... está en Usted la la había mandado. plataforma, sí, Ah, y está eventos ok. futuros hoy @gmail.com. Entonces, me lo puede mandar por ahí. Otros me lo han mandado por WhatsApp, por eso no hay ningún problema. Sí, para que me lo manden escaneado, ¿verdad? Y así pueda tener todo el legajo y ya a la hora de revisar no tenga ningún problema, Ok, ¿verdad? gracias. Recuerden que la tarea o este trabajo de investigación es del 50%, ¿verdad? De la nota. Es importante porque de ese sueño del rey Nabucodonosor se deriva la historia de cómo Israel fue tomado de un imperio a otro, cómo fue el tiempo de los gentiles, se le llama. Entonces, es importante hasta la parte de los dedos, los pies de la estatua, porque es el tiempo que se va a vivir en la tribulación con el anticristo, que van a haber 10 naciones que no van a estar como muy unidas, por decirlo así, porque dice que va a estar mezclado con barro y va a estar mezclado con hierro y no hay una aleación de esa forma. Entonces, es importante que ustedes entiendan el significado, qué significa la cabeza. Por ejemplo, en Babilonia, en los 5 minutos que me queda, le voy a explicar esto. Babilonia fue muy especializada en el oro. ¿Y por qué la cabeza? Porque los mejores pensantes, los mejores astrólogos, las mejores personas en entender los tiempos eran los babilonios. Por eso se habla de la cabeza, de los dos brazos, ¿verdad? Que eran de bronce, eran los medos y los persas. Cuando muere Nabucodonosor, asciende al, al trono su hijo, bueno, en otras traducciones dicen nieto, pero Belsasar es el que asciende al trono y es ahí donde se acuerdan la imagen, la escritura en la pared que dice que ha sido tomado su pueblo, ¿verdad? Por manos del enemigo y entran los medos y los persas. Los medos y los persas, ¿por qué son dos? Medos y persas. ¿Por qué? Porque los medos y los persas, uno era más débil que el otro en la parte militar. Uno era en número, fuerte en número, y otro en estrategias. Entonces se unen los medos y los persas y hacen una aliación muy buena que lo que hicieron fue expandirse grandemente en el territorio. No tanto como Grecia. Grecia fue la parte del abdomen. ¿Y por qué el abdomen? Tenemos que tomar en cuenta que los idomios y toda esta gente, los griegos, fueron como muy promiscuos. Se creían que muchos eran homosexuales, incluso Alejandro. Hay ciertos estudiosos que dicen que Alejandro era, por eso no se casó, no tuvo hijos, no tuvo descendencia, entonces creen de que fue homosexual. Y por eso es el vientre se especializaban los griegos, como Alejandro Magno fue un hombre muy inteligente, muy, muy sagaz. Él fue preparado para abarcar territorio. Y si ustedes leen y unen esto con los macabeos, Macabeos 1 y Macabeos 2, que es historia judía también, vemos como Alejandro Magno allana territorio de tal manera que la gente le da miedo y cuando veían
ciertas países o naciones veían que venía Alejandro con sus ejércitos, entregaban su pueblo, su trono, porque no podían contra el ejército que tenía Alejandro. Entonces, ellos abarcaron más territorio aún que los medos y los persas, ¿verdad? Ellos se especializaban en eso y eran muy buenos. Y si usted se sienta un día a leer los Macabeos, va a entender más este sueño, ¿verdad? Y no es que le digo que vaya a estudiar los libros apócrifos, pero no recordemos que los libros apócrifos no entraron en el canon porque no hablaban mucho de Dios. Y si ustedes se fijan en Macabeos, si los leen, no habla nada. Todo es del tiempo intertestamentario, que Dios no habló, no hubo profeta, y también se menciona cómo pasó de una potencia a otra al pueblo de Israel. Y las dos piernas largas de hierro simbolizan Roma, porque porque llegó a dividirse el imperio Constantinopla y de Roma. Hubo un cierto roce, si los que leyeron o investigaron, hubo cierto roce con el, el papado, el obispo que estaba con el que estaba en el otro lado de Constantinopla y por eso se dividió. ¿Y por qué es las piernas o son las piernas el imperio romano? Porque fue el imperio más largo que hubo en toda la historia. Duró como 2000, como más de 1000 años duró el imperio romano en estar en el poder. Y ahí donde ustedes pueden ver todo lo que son los emperadores, Nerón, Calígula, Adriano, Vespasiano, todos ellos pasaron mucho tiempo y hicieron estragos en lo que fue a los cristianos, ¿verdad? La iglesia primitiva. Y los pies que son mezclados con barro, ya es en el tiempo del futuro que se va a desarrollar en la tribulación, ¿verdad? Que van a ser 10 naciones que van a ser tomadas eh, de Europa, ¿verdad? Ahí va a salir el anticristo y ahí por eso les digo, es importante que ustedes entiendan lo que es la estatua y por eso se les dejó de investigación, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo fue que pasó de un imperio a otro? ¿En qué fechas? Para que ustedes vayan viendo cómo abarcó bastante tiempo, el tiempo de los gentiles, va a llegar hasta el tiempo de la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les quería comentar. Eh, que espero recibir los otros trabajos de investigación, hermanos, ¿verdad? Y así poderlos calificar. Y los espero el jueves, primero Dios. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, ilumínalos, Señor, dales ese sentir, ese mover en sus corazones. Gracias porque tú tienes planes, tienes bastantes bendiciones para ellos, Señor. Y que esto no sea una sola clase, sino que sea algo que quede en sus corazones y que ellos puedan prepararse. Señor, queremos verte cara a cara y que nosotros podamos estar contigo el día de mañana y poder vivir eternamente contigo. Bendigo a mis hermanos en cada uno, sus trabajos, sus casas, sus hijos, todo lo que ellos emprendan sean prósperos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por cada uno de ellos, por su pastor. Señor, dale sabiduría, entendimiento y estrategias para sacar adelante su pueblo. Gracias por este gran equipo, Señor, y síguelo preparándolo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias